Buenas noches. Nosotros hablaremos sobre el libro Administración Industrial y General escrito por Henry Fayol. Entonces nosotros dividimos la presentación de la misma manera que Fayol dividió los temas en su libro para hacer la presentación más familiar con ustedes y facilitarnos a nosotros pues la estructura de la presentación, agregando al final nuestras críticas y aportes. Entonces él es Henry Fayol, ingeniero y teórico de la administración y conocido como el padre de la escuela del pensamiento del proceso administrativo. El libro fue publicado en 1916 en Francia, aunque estas ideas pues no se aceptaron o no fueron en práctica, no se colocaron en práctica sino más o menos hasta el año 1950. Fayol no solo se enfocó en el nivel técnico como lo hizo Taylor, sino que también se enfocó en la alta dirección, centrándose en las funciones del directivo y en los principios que deben guiar una administración eficiente y ordenada. Entonces, en la primera parte nos habla de la necesidad y posibilidad de una enseñanza administrativa. Primero define qué es la administración. Bueno, pero antes de eso, nos habla de que existe un conjunto de operaciones o funciones que realizan las empresas, como las operaciones técnicas, que se encargan de la producción y fabricación, las operaciones comerciales, que se encargan de las compras y ventas, las operaciones financieras, que se encargan de la búsqueda y administración de capitales, las operaciones de seguridad y las operaciones de contabilidad. Y especialmente las operaciones administrativas que requieren una explicación más amplia y más tiempo, y pues Fayol enfoca su libro en esta operación y nosotros también enfocaremos esta exposición a explicar la operación administrativa. Entonces, Fayol define la administración como prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Por ahora simplemente las mencionaré y más adelante en la segunda parte de esta exposición ahondaré más a fondo qué es lo que significa. Por ahora, simplemente resumiré que prever es escrutar el porvenir y confeccionar el plan de acción. Organizar es dotar a la empresa de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, ya sean materiales o sociales. Mandar es dirigir. Coordinar es unir y armonizar los actos y esfuerzos de la empresa. Y controlar es vigilar que todo se esté llevando a cabo de acuerdo a las reglas y convenios establecidos. Entonces, esto que acabo de mencionar no lo cumplen ninguna de las operaciones que mencioné en la página anterior, sino que son elementos exclusivos de la operación de la administración. Es por eso que la administración es tan importante. Ahora, para Fayol, la administración es una función universal que no solamente se aplica a las empresas, sino a cualquier tipo de organización, ya sea la vida, la familia, el estudio, la universidad, etcétera. También nos dice que la administración no debe confundirse con gobernar, ya que gobernar implica dirigir toda la empresa hacia sus objetivos, asegurando el funcionamiento de las seis funciones, pero la administración es solamente una de estas funciones. Lo que pasa es que pues para los altos mandos, en su actuar, la administración requiere tanto tiempo de dedicación que pareciera a veces que su actuar fuera exclusivamente administrativo y no, la administración pues es solamente una de las seis funciones de estas seis funciones. Ahora, cada grupo de operaciones que mencioné en la primera página le corresponde una capacidad especial que lleva su mismo nombre. Entonces, por ejemplo, la capacidad comercial las operaciones comerciales necesitan capacidades comerciales, las operaciones de seguridad necesitan capacidades de seguridad. Y cada una de estas capacidades, a su vez, reposan en un conjunto de cualidades y conocimientos que pues, deben tener los agentes para desenvolverse en ellas correctamente. Entonces, por ejemplo, los agentes deben tener cualidades físicas, que es salud, energía y vigor para hacer sus tareas, cualidades intelectuales, la aptitud para comprender y aprender cosas nuevas, cualidades morales, que es como la responsabilidad de aceptar cuando se está cometiendo errores, tener iniciativa, una palabra que le gustaba mucho a Fayol, abnegación. También se necesitan conocimientos especiales, pues exclusivos de la función o tarea que se esté desempeñando, pero además de eso también se necesita tener cultura general para poder desenvolverse mejor en la tarea que se esté ejerciendo, como por ejemplo tener conocimientos en economía, derecho, política y cosas así que pues lo van a hacer mejorar en la tarea que esté ejerciendo. También tener experiencia que se va desarrollando pues a medida que uno trabaja, ¿sí? Son autoconocimiento, cosas que uno se autoenseña a medida que pues pasa años ejerciendo y pues conociendo más sobre la tarea que está desempeñando. Entonces, estas cualidades sirven para desempeñar las capacidades que a su vez sirven para las operaciones que realiza cada empresa. También Fayol dice que
Aunque esta materia no se presta para cuantificaciones, de todos modos él intenta hacer unas cuantificaciones relativas que las resume en este cuadro, unas cuantificaciones relativas de las capacidades que acaba de mencionar para cada uno de los agentes que pues trabaja en la empresa. Dice que pues estas cuantificaciones relativas pueden estar sujetas a discusiones porque pues estos numeritos que pone acá no son, pueden ser no tal cual como él los pone, pero que las conclusiones que se sacan, digamos, a partir de esta tabla, pues sí son prácticamente generales. Y las conclusiones son que las capacidades administrativas para bajos cargos, pues, aunque se necesitan, no se necesita tener muchas capacidades administrativas, pero a medida que va aumentando el grado jerárquico hasta llegar a los directores, pues sí se necesita tener muchas capacidades administrativas. Y contrariamente, los bajos grados como los obreros necesitan tener mucha capacidad técnica, pero a medida que se aumenta en la escala jerárquica, pues se va a necesitar menos capacidad técnica. También podemos ver que, digamos, los obreros o los capataces pueden prescindir de la capacidad financiera, pues no la necesitan, y que, digamos, capacidades como comerciales, financieras, de seguridad y contabilidad alcanzan su máximo por aquí, en la mitad, en los jefes de división y jefe de servicio técnico, que son pues los que más lo utilizan, y los grandes mandos, los altos mandos, como los directores generales y ministros, aunque necesitan mucha capacidad administrativa, pues necesitan tener capacidades básicas de las demás. Y pues prácticamente las demás capacidades se estabilizan. Y esas son como las conclusiones que él saca de esta tabla. También después hace lo mismo no con los agentes, sino ya con los jefes de empresas pequeñas y grandes, y en las que se sacan las mismas conclusiones a bajos grados, poca capacidad administrativa, mucha capacidad técnica; a altos grados, baja capacidad administrativa, mucha capacidad administrativa, baja capacidad técnica. Se sacan prácticamente las mismas conclusiones, solamente se agrega que pues hasta los jefes de las pequeñas empresas deben tener capacidades comerciales, financieras y de seguridad, pues porque las necesitan. Entonces, a raíz de esto vemos que las capacidades administrativas son muy importantes para las empresas porque hasta los bajos grados pues necesitan tener así sea un conocimiento de ello. Pero pues Fayol critica que en su tiempo las universidades y colegios enseñan más que todo las capacidades técnicas, pero no enseñan las capacidades administrativas, y las capacidades administrativas son muy importantes en las empresas. Por ejemplo, cuando de un grupo de obreros se va a elegir a un capataz, o de un grupo de capataces se va a elegir a un jefe de taller, o entre un grupo de ingenieros se va a elegir a un director. Pues sí, se necesitan las capacidades técnicas, pero después de tener las capacidades técnicas requeridas, lo que influye en tomar la decisión de ascenderlo o no ascenderlo, lo que más pesa en la balanza es las capacidades que él tenga de control, de organización, de aptitud, y todas esas capacidades son más administrativas que capacidades técnicas. Y eso no se estaba enseñando en las escuelas y universidades. Y él dice que no se está enseñando porque falta una doctrina administrativa consolidada y aceptadamente pública, es decir, falta un grupo de principios, reglas o leyes que sean generalmente aceptadas para que se puedan enseñar en las universidades o colegios. Y pues prácticamente el objetivo de este libro es desarrollar, consolidar esa doctrina para que pueda ser enseñada en los colegios y universidades. Ahora, en la segunda parte nos habla de los principios y elementos de la administración. En la parte de los principios, él nos menciona 14 principios. Voy a ahondar en algunos que considero importantes y pues otros simplemente los mencionaré pues por el tema del tiempo. Entonces está la división del trabajo. La división del trabajo aumenta la eficiencia permitiendo producir más y mejor con el mismo esfuerzo. La repetición de tareas genera habilidad, precisión y mayor rendimiento. La división del trabajo también conlleva pues a la especialización. Aunque Fayol también dice que la división del trabajo pues tiene ciertos límites, aunque no menciona cuáles son estos límites. Nosotros como grupo pues hablamos de que estos límites pueden ser como lo que nos decía el profesor la clase pasada, de que digamos una persona que todos los días está haciendo la misma tarea una y otra vez, pues puede que tenga, puede que desarrolle ciertos problemas psicológicos o de ánimo o cosas así. También está el principio de la autoridad, que se define como el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer. Está la autoridad inherente, que pues es la que le dan a uno la que obtiene uno por estar ejerciendo la función, pues la función correspondiente. Y la autoridad personal, que pues es la que pues obtiene uno pues por la forma de ser de la persona, por su inteligencia, por su experiencia, por sus capacidades. También
nos habla de que con la autoridad, pues viene la responsabilidad y la responsabilidad es colocar sanciones. Y esas sanciones, pues puede ser recompensas y penalizaciones. Ya nos dice que, Fayol nos dice que hay que tener cuidado con estas sanciones, hay que tener, prestar mucha atención al acto mismo, a las circunstancias que rodearon, digamos, la falla y también a las repercusiones que puede tener la sanción, pues para ser equitativo cuando se colocan estas sanciones. También él deja acá una frase que dice que la autoridad es codiciada, pero la responsabilidad es temida, por esto mismo que acabo de decir. También está la disciplina. La disciplina se fundamenta en la obediencia, la dedicación, el compromiso y el respeto según los convenios establecidos entre la empresa y sus empleados. La disciplina es necesaria para todos los mandos, los grados jerárquicos, ya sea desde los obreros hasta los directores. Todo el mundo necesita tener disciplina. No hay preferencias. Y pues los requerimientos para una buena disciplina es tener buenos jefes en todos los grados jerárquicos, convenios claros y equitativos como sea posible y sanciones penales juiciosamente aplicadas, como lo acabo de mencionar en la diapositiva anterior. También otro principio es la unidad de mando. La unidad de mando establece que cada empleado debe recibir órdenes de un único superior para evitar conflictos y confusiones, pues ya que cuando un empleado pues está recibiendo órdenes de dos jefes, pues puede que las órdenes sean distintas o peor aún contradictorias entre ellas y pues esto va a generar confusión en los empleados y pues va a llevar a cosas negativas. Puede llevar una ruptura en la unidad de mando, puede llevar a fallos en la disciplina y puede llevar a fallos en la autoridad. Entonces por eso pues Fayol recomienda la unidad de mando. También está la unidad de dirección. La unidad de dirección establece que todas las operaciones con un mismo objetivo deben estar guiadas por un único líder y un solo plan. Eso asegura coherencia, coordinación y alineación de esfuerzos. No debe confundirse con la unidad de mando. Entonces la unidad de dirección es estructural, mientras que la unidad de mando pues es funcional. También acá nos deja una frase de Fayol que dice que tanto en el mundo social, como empresarial, como animal, un organismo de dos cabezas es un monstruo y no merece vivir. Entonces, si se tiene un solo objetivo, entonces lo recomendable es un solo jefe o un único líder. Tenemos también la subordinación del interés particular al interés general. Esta solamente la voy a mencionar. Y pues Fayol hace un especial énfasis en la remuneración del personal. La remuneración del personal es el precio del servicio prestado y debe ser equitativa, satisfaciendo tanto al empleado como al empleador. Entonces nos define diferentes formas de remuneración. Está el pago por jornal, que es que, digamos cuando no se puede cuantificar cuánto trabajo pues, se ha hecho y prácticamente se da un salario por día. Y pues el problema aquí es que pues las personas se pueden volver perezosas y pues trabajar lo mínimo posible, pues porque al final del día siempre le van a pagar lo mismo. También está el pago por tarea, que se paga pues justamente después de realizar la tarea. Y el problema aquí es que los empleados más juiciosos y productivos pues se pueden empezar a equiparar o a rendir igual que los empleados más perezosos o mediocres, como decía Fayol. Pues porque digamos los juiciosos pues van a pensar que pueden ganar más y los mediocres también pueden pensar que la tarea es muy dura para lo que están pagando. También está el pago por pieza, eh, y pues que se paga por cuántas piezas se haga y acá, aunque se puede aumentar la productividad, pues también el problema es que se puede bajar la calidad de las piezas. También se mencionan las primas para motivar a los trabajadores y es que pues después, aunque haya un salario base, pues las primas es como un incentivo de más que se da pues, gracias a para incentivar la responsabilidad, la perseverancia, la limpieza, mantener siempre las máquinas trabajando, sí, la perseverancia. Fayol dice que pues no se sabe su efectividad si va a funcionar o no va a funcionar porque pues en sus tiempos hasta ahora se estaba implementando, pero pues hoy en día vemos que todavía existen las primas. Lo otro es la participación y los beneficios, que es una idea difícil de aplicar porque pues digamos las organizaciones sin ánimo de lucro pues no van a tener beneficios
o las empresas que estén en crisis, pues va a ser difícil pagar a partir de los beneficios. Y pues, digamos, al aplicar para los grados bajos, digamos, para los obreros, va a ser difícil determinar un obrero cuál fue su contribución al beneficio total de la empresa. Entonces va a ser difícil pagarles a ellos. En cambio, pues para los grandes mandos sí es un poquito más fácil determinar cuál ha sido su aporte a los beneficios. Entonces es un ideal difícil de aplicar. Ahora está la centralización. La centralización es un fenómeno natural en cualquier organización donde las decisiones fluyen desde una autoridad central como un cerebro en un organismo. En las empresas pequeñas la centralización es absoluta, un solo jefe y sus trabajadores, pero a medida que crece la empresa, pues la centralización se va perdiendo y pues es un poco perjudicial no tener centralización, según Fayol. También tenemos la jerarquía es la cadena de mando que vincula la autoridad superior con los niveles inferiores. Entonces, digamos, en una jerarquía de doble escala, si se va a mandar información o una orden, digamos, de acá de un mando superior, digamos, de A a E, pues esa información o orden tiene que pasar por B, por C, por D y por E para garantizar la unidad de mando y que la transmisión de información sea segura. El problema de esto es que pues puede tomar mucho tiempo, digamos, si se necesita mandar información de F a P, pues la información tiene que subir hasta A y volver a bajar. Y esto pues puede ser una pérdida de tiempo que puede tener repercusiones para la empresa. Entonces, lo que dice Fayol es que pues en estos casos podría F como pedirle permiso al mando E y P pedirle permiso al mando para que puedan tener comunicación directa y así ahorrar tiempo. También tenemos el orden material, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Pues lo que, el orden lo que facilita es pues no perder el tiempo, digamos, en las cosas materiales, cuando se va a buscar algo, no perder el tiempo buscando las cosas, sino ya, de una vez lo tiene. Entonces, pues ahorra tiempo y optimiza y pues ayuda a optimizar. También es importante no confundir el orden aparente con el, con el desorden. Pues, digamos, poner un ejemplo de unos lingotes que están ordenados, pero son de diferentes materiales. Y cuando alguien necesita un lingote de un material específico, pues va a perder tiempo buscándolo. Entonces, eso no es óptimo. También está el orden social, un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. Entonces, pues, lo ideal de esto es que los puestos, poner a las personas ideales en los puestos que se requieren. Eh, También tenemos pues la equidad, que mientras la justicia se limita a cumplir lo pactado en normas y contratos, la equidad combina justicia con benevolencia, reconociendo que los acuerdos no pueden prever todas las situaciones. Pues acá esto tiene que ver un poco con las sanciones que nombraba antes. Está la estabilidad del personal, que pues el personal necesita un tiempo para adaptarse a su función y pues que las personas que llevan harto tiempo en un mismo puesto pues van a ser más, van a rendir más que digamos las personas que cada nadita las están cambiando de puesto o están cambiando de funciones. Entonces también tenemos la iniciativa y la unión del personal, que simplemente les voy a mencionar por tiempo. Entonces llegamos así a los elementos de la administración, empezando con la previsión. Sí, entonces como dije antes, prever es calcular el porvenir y prepararlo. Y pues su instrumento más eficaz es el programa de acción, que es la línea de conducta pues, que se ha de seguir. Entonces, pues prever significa examinar el futuro y analizar el entorno y las condiciones futuras, anticiparse a los cambios, planificar lo que se va a hacer, cómo y cuándo y con qué recursos se va a hacer. Y pues, como lo dije antes, pues su instrumento más eficaz es este programa de acción, que pues se basa en cuáles son los recursos de la empresa, cuál es la naturaleza y la importancia de las operaciones en curso y cuáles son las posibilidades futuras. Eso es muy importante porque pues permite que las decisiones a futuro sean más acertadas, que la empresa no pierda el rumbo o no pierda el tiempo tomando o haciendo cosas innecesarias.
tomando decisiones o haciendo cosas necesarias. Entonces, las características generales de un buen programa de acciones es la aplicación de un solo programa, aunque ese programa se puede dividir a su vez en partes como el programa general, programa técnico, comercial y financiero, si uno para cada función. Y pues el programa de acción debe tener unidad, continuidad, flexibilidad y precisión. Flexibilidad, pues Fayol dice que sí, aunque uno está haciendo un plan de acción, pues es imposible prever el futuro exactamente, entonces por eso pues el plan de acción debe tener flexibilidad a veces para adaptarse un poco a los cambios que pueden venir en el futuro. Entonces están las previsiones anuales, previsiones decenales y las previsiones especiales. Eh, Estas previsiones cada año, cada 10 años y pues cuando ocurre un evento especial. También Fayol dice que cada año que, cada vez, la primera vez que se hace un programa de acción, pues va a ser muy difícil. Es un poco difícil y complejo estructurarse cuál va a ser el futuro de un año de una empresa, pero a medida que se empieza a hacer cada año, pues ya uno se da cuenta en qué falló, a qué le acertó, en qué hizo bien o qué hizo mal, y pues ya los siguientes años es un poquito más fácil. Entonces después habla de la organización. Entonces, organizar una empresa es dotarla de todos los elementos necesarios para su funcionamiento, materias primas, herramientas y útiles, capitales, personas y etcétera. Después, la organización consiste en diseñar la estructura adecuada de la empresa, ¿sí? Después de que ya definieron los objetivos y el plan de acción, pues ya simplemente es asignar tareas a las personas y determinar qué cosas, qué tareas van a hacer y quiénes van a ser los encargados de realizarlas. Algo así como lo que decía antes de un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. Entonces hay grandes divisiones. Está el organismo material, que casi no le vamos a poner cuidado, y el organismo social, que es pues ya el que está hablando, un lugar para cada persona en su lugar. Y pues provisto los recursos materiales y el personal, el cuerpo social debe ser capaz de desempeñar las 6 funciones esenciales que nombraba al principio. Y pues ya después de que se elige el personal y se dan los puestos necesarios, pues la misión administrativa del cuerpo social pueden ser estas 16 funciones claves, que pues no son tal cual, sí pueden ser flexibles, pues que unas sí, otras no, pero pues Fayol da estas 16, de las cuales solamente nombraré 4 o 5 que son las más importantes, a nuestro parecer. Planificación y ejecución rigurosa del programa de acción, que lo acabamos de nombrar, dirección competente, clara y estable, y selección y asignación eficaz del personal, pues para poder organizar bien la empresa. Entonces, también la organización de la empresa depende también mucho del tamaño de la empresa. Pues cuando es la empresa de una sola persona, pues es el jefe y obrero al mismo tiempo. Cuando pues es una empresa muy pequeña, pues se tiene el jefe que ordena directamente a sus obreros. Pero digamos ya cuando crece un poquito la empresa, pues el jefe va a manejar, a ordenar directamente un par de obreros y va a conseguir después un capataz que maneje o dirija otro número de obreros. Y pues entre más grande sea la empresa, pues van a empezar a aparecer más grados jerárquicos intermedios. También nos da esta organización de una empresa, de una fábrica, en la que pues nos dice, da esta y la de una mina. Y pues compara las dos y dice que prácticamente en todas las empresas, la mayoría de empresas pues van a tener más o menos la misma estructura, la caja, la contabilidad, el servicio comercial, y pues cuando uno compara esta fábrica con la mina, sí, esta parte de acá de las dos se parecen mucho, y lo que cambia aquí es la parte técnica, pues aquí en la fábrica se tiene la fabricación y en la mina se tiene la extracción, ¿sí? Y pues dice que en cuanto cambie la empresa, esta parte técnica va a cambiar si es una iglesia, si es un hospital, sea lo que sea. También pues Fayol le hace una crítica a Taylor. Taylor dice que el sistema de organización para la dirección de talleres está cimentado en 2 columnas: la necesidad de reforzar la acción de los jefes de taller y de los capataces mediante la creación de un estado mayor. Entonces, lo que dice Taylor es que, pues, aparte de los capataces o jefes, pues ellos no están capacitados para hacer todas las tareas, digamos, para medir el tiempo, para la supervisión técnica, para planificar el trabajo. Entonces, que
Estos jefes necesitan un grupo de personas que lo asesoren, sería el Estado Mayor. Fayol está de acuerdo con ese Estado Mayor. Dice que pues está la línea jerárquica, que pues es la que acaba de explicar, y está el Estado Mayor, que son los consejeros o técnicos que ayudan a los jefes, pero no mandan. Los que mandan pues son los jefes o los que están en la línea jerárquica. Fayol está de acuerdo con esto, pero con lo que no está de acuerdo Fayol, que dice Taylor, es que Taylor niega el principio de la unidad de mando, es decir, que hay dualidad de mando, más de dos jefes pueden ordenar a un obrero, y pues Fayol no está de acuerdo con que se rompa la unidad de mando porque pues se puede romper, como dije antes, la autoridad, el control y demás cosas. Entonces también al último nos habla pues de las cualidades y conocimientos que debe tener un jefe de las grandes y medianas empresas y es prácticamente todas las cualidades que hemos mencionado acá para atrás como salud, vigor, inteligencia, cultura general, capacidad administrativa. Es prácticamente una persona perfecta. Y pues después de hablar de la organización, vuelve a hacer una crítica a la enseñanza de la administración, que pues que hay un abuso de las matemáticas, se dura mucho en los estudios, la gente ya sale vieja para trabajar. Y ya. Después viene el mando, y es que pues una vez que ya se armó el cuerpo social, es decir, ya se armó la estructura de la empresa, pues hay que hacerlo funcionar y se hace funcionar con el mando. El mando es esencial para el funcionamiento de cualquier organización, ya que su objetivo es maximizar el rendimiento de los colaboradores en beneficio de la empresa. Y los preceptos claves para un mando efectivo, pues menciona todos estos, de los cuales pues solamente mencionaré los más importantes, que es conocer al personal, dominar los convenios legales y laborales y el más importante para nosotros, dar el ejemplo. Entonces sigue la coordinación. Coordinar es armonizar todos los actos de una empresa para asegurar su funcionamiento eficiente y el éxito. Implica pues ajustar los recursos, ya sean financieros, materiales, humanos, a las necesidades de la empresa. Alinear las acciones técnicas, comerciales y financieras. Priorizar lo esencial sobre los accesorios y no quedarse los jefes manejando los detalles, sino delegarlos y para ellos poderse concentrar en lo que realmente es importante y tomar las decisiones importantes de la empresa. Sincronizar entre áreas, digamos pues que el área comercial sepa cuál es la capacidad del área técnica para producir y que no estén, digamos, vendiendo más de lo que la capacidad técnica pueda producir, entonces hay que tener muy buena sincronización entre las áreas que se estén comunicando y la manera de comunicarse, pues él recomienda mucho las conferencias, ¿sí? Conferencias cada vez que se pueda y pues tener con en la mayoría, en lo más que se pueda tener comunicación directa, hablada y no escrita. Y por último, el control. Entonces, pues el control es como pues la fase de cierre del proceso. Si ya después de que se planificó, se organizó, se mandó, pues ya lo que toca hacer es controlar. El control consiste en verificar que todas las actividades se ejecuten conforme a los programas establecidos, las órdenes impartidas y los principios administrativos admitidos. Y pues el fin del control es detectar errores, corregirlos y prevenir su repetición, asegurando así la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos. También el control se encarga de determinar si se tienen que cambiar los objetivos o planes de la empresa, si estos no están de acuerdo con la realidad empresarial, con lo que está viviendo la empresa en el momento. Y cuando, digamos, el control llega a que los objetivos no son los que se necesitan, ahí es, digamos, donde se llama a un plan de acción especial, ¿sí? Para cambiar todo, como pare todo que necesitamos cambiar. Y pues, si no hay control, se puede llegar a pérdidas financieras y pues con control se puede llegar a detección temprana de fallas técnicas y reducir los costos. Y eso es pues prácticamente todo el libro de Fayol. Nuestras críticas es que pues Fayol hace un poco enfoque en el factor humano, sí, Fayol es más humano que lo que era Taylor en su libro, pero de todos modos pues sentimos que falta un gran camino para seguir metiéndole al factor humano. Él menciona la equidad y el espíritu del equipo,
pero su modelo prioriza la eficiencia operativa sobre el bienestar laboral y no aborda temas como la motivación, emociones, liderazgo, cansancio, psicología y cosas así. También hizo poco énfasis en el entorno externo, falló se centra en la organización interna, ignorando factores como la competencia, mercado, tecnología o tendencias como las que nos hablaba Iborra en el capítulo 5 de su libro. Entonces, pues, como estas son las críticas, pues nuestros aportes son prácticamente basados en eso. Que aunque Fayol nos dio una base racional, nosotros queremos pues sumarle, sí, la humanidad, porque pues tanto la administración como la vida necesitan algo más que técnica y necesitan conciencia, crecimiento y humanidad. Por ejemplo, el administrador no debe ser solamente eficiente, sino pues debe tener muchas cualidades humanas. Y también integrar el análisis del entorno, ya que entender el contexto interno es clave para diseñar programas de acción efectivos y tomar decisiones que guíen a la empresa hacia el éxito. Esto permitiría una gestión más adaptativa y estratégica, como lo indica el libro de Iborra, y saber cómo se está moviendo el mundo para saber cómo confeccionar el plan de acción y saber cuáles son las decisiones adecuadas para el funcionamiento y prosperidad de la empresa. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias.